Amados hermanos, el día de hoy estaremos comenzando una serie de 2 sermones. Esta serie es titulada El Día del Señor. Obviamente, esta es la primera parte de la serie el día de hoy. Y con esta primera parte estaremos continuando con nuestro estudio sistemático y exegético del libro de los Hechos. Y les voy a pedir, hermanos, por favor, que abran sus Biblias al capítulo 20 de Hechos, versos 1 al 7, los cuales dicen las siguientes palabras, hermanos. Por favor, escuchen atentos a la santa palabra de Dios. Dear brethren, today we are starting a new series of 2 sermons titled The Lord's Day. Obviously, this is the first part of the series today, and this afternoon we will be continuing our systematic and exegetical study of the book of Acts. And I'm going to ask you to please open your Bibles to the 20th chapter of the book of Acts, verses 1 through 7, and follow with me in my reading as I read the scripture. And please, if you want to listen carefully to the holy word of God. Verso 1. Después que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose, partió para ir a Macedonia. When he had gone through those regions and had given them much encouragement, he came to Greece. Pasó ahí 3 meses y habiéndose tramado un plan en su contra de parte de los judíos cuando estaba por embarcarse para Siria, tomó la decisión de regresar por Macedonia. Sopater the Berean of Pyrrhus accompanied him, and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus, and Gaius of Derbe, and Timothy, and the Asians, Tychicus and Trophimus. Pero estos se habían adelantado y nos esperaban en Troas. But we sailed away from Philippi after the days of the unleavened bread, and in 5 days we came to them in Troas, where we stayed for 7 days. El primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Amén. Amados, hay un artículo en el cual cuenta la historia sobre el peor sermón de Carlos Spurgeon. La historia dice que Spurgeon una vez predicó a lo que su juicio fue uno de sus sermones más pobres. Tartamudeó y forcejeó durante el sermón, y cuando terminó de predicar, sintió que había sido un completo fracaso. Se sintió humillado. Cuando llegó a su casa, cayó sobre sus rodillas y dijo al Señor: Señor Dios, puedes hacer algo de nada. Bendice este sermón, dijo Spurgeon. Durante toda la semana pronunció esta oración y se despertaba en medio de la noche y oraba por esta misma petición. Él determinó entonces que el próximo domingo se redimiría a sí mismo al predicar un gran sermón. Efectivamente, el próximo domingo el sermón sonó maravillosamente. Al final, la gente se acercó a él, todos juntos a su alrededor, y lo cubrieron de alabanza. Spurgeon se fue a su casa satisfecho de sí mismo, y esa noche durmió como un bebé. Dear brethren, there's an article that tells the story about Charles Spurgeon's worst sermon. The story says that Mr. Spurgeon once preached what he was, in his judgment, his poorest sermon ever. He stumbled through, he floundered through the sermon, and when he got through, he felt that he had been a complete failure. He was greatly humiliated, and when he got home, he fell on his knees and said to the Lord, Lord God, can you do something with nothing? Bless, Lord, that poor sermon, Spurgeon said. And all through the week, he uttered that prayer. In fact, he woke up in the middle of the night and preached and prayed about this prayer.
So he determined that the next Sunday, he will redeem himself by preaching a great sermon. Sure enough, the next Sunday, the sermon went off beautifully. At the close, people crowded about him and surrounded him, covered him with praise. Spurgeon went that night home pleased with himself, and that night he slept like a baby. Aunque esa noche Spurgeon dormía a gusto sabiendo que había predicado un buen sermón, se dijo a sí mismo, veré los resultados de estos dos sermones. ¿Cuál será el resultado?, se preguntó. De lo que parecía un fracaso, de aquel que parecía ser su peor sermón, Spurgeon pudo registrar 41 conversiones en ese sermón. Y del otro magnífico sermón, no pudo descubrir ni una sola alma se había salvado. Amados, el Espíritu de Dios usó el uno y no el otro. Dios con su Santo Espíritu transforma las almas de los pecadores y santifica las almas de sus hijos, aun cuando nosotros pensamos que el sermón no fue muy eficaz. Now, even though Spurgeon went home and slept like a baby that night, he said to himself, I'm going to see the results of these two sermons. What were they? What were the results? From the one that he thought seemed to be a failure, he was able to trace 41 conversions that Sunday. And from the magnificent sermon, he was unable to discover that a single soul was saved. The Spirit of God, dear brethren, used the one poor sermon and didn't use the other. God with His Spirit transforms the souls of sinners and sanctifies the souls of His children, even when we think that the sermon was not very effective. Pero amados, la importancia de la predicación en el culto del Día del Señor es esencial. Nuestra confesión de fe de 1689 habla de esta verdad en el capítulo 22, párrafo 5. La confesión dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, atención a estas palabras, la instrucción y la amonestación, los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gran gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse a obediencia a Él. Dear brethren, let me talk to you about the importance of the preaching of the Word of God in the gathering of the saints in the worshiping of the Lord's Day. The preaching of the Word of God in the Lord's Day is essential. Our 1689 Baptist Confession of Faith speaks of this truth in this 22nd chapter in paragraph 5. Listen to our confession. I quote, "The reading of the Scriptures, preaching and hearing the Word of God," listen to these words, "teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, as also the administration of baptism and the Lord's Supper are all parts of religious worship of God to be performed in obedience to Him." Close quote. Amados, esta parte, capítulo 22, párrafo 5 de la confesión, nos enseña cuáles son los elementos del culto congregacional en cada día del Señor. Y esto es precisamente lo que veremos esta tarde, hermanos, en los primeros 7 versículos y en los restantes 5 la próxima semana. Veremos qué fue lo que sucedió en la estancia de Pablo en la ciudad de Troas, en su rumbo a Jerusalén. Y permítame, hermanos, presentar el sermón del día de hoy en 2 puntos sobresalientes. El primero de ellos lo encontramos en los versos 1 al 6, donde veremos los hechos de la despedida de Pablo de los hermanos de Éfeso. Y el segundo lo encontramos en detalle en el verso 7,
en lo que sucedió en la reunión en el día del Señor con los hermanos de la ciudad de Troas. Beloved brethren, let me tell you that this part of the confession, chapter 22, specifically paragraph 5, teaches us what are the elements of the congregational worship in each celebration of the Lord's Day. It is detailed, it is planned out. This is what we do. And this is precisely what we will see this afternoon in these first 7 verses of chapter 20. In Paul's stay in the city of Troas when he was going to Jerusalem. And let me present today's sermon in 2 main points. The first of them is found in verses 1 through 6, where we see the events of the farewell of Paul to the brethren of the Ephesian church. And the second is found in detail in verse 7, where we see what happened at the meeting on the Lord's Day with the brethren of the city of Troas. Vamos entonces, hermanos, de lleno al primer punto del sermón. Lucas en el verso 1 nos da la continuación de los hechos después del tumulto en Éfeso por el platero Demetrio. Eso vimos la semana pasada. Ahí leemos que después de que cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiéndolos exhortado, despidiéndose partió para ir a Macedonia. Ahora, recordemos qué es lo que estamos estudiando, hermanos. Aquí en el capítulo 20 continuamos con los detalles del tercer viaje misionero de Pablo. La semana pasada hablamos de los planes de Pablo de ir a Roma. Pero también hablamos la semana pasada que en su camino a Roma, Pablo tenía planes de pasar por Jerusalén. Esto era para llevar la ofrenda a los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. So let's get right into the first point of the sermon, the farewell in Ephesus. Now, look in verse 1, chapter 20, gives us the continuation of the facts after the commotion in Ephesus, started by a silversmith named Demetrius. This is what we talked about last week. There in verse 1, we read that after the uproar ceased, Paul sent for the disciples, and after encouraging them, he said farewell and departed for Macedonia. Now remember what we're studying here. Here in chapter 20, we continue with the details of Paul's third missionary journey. Last week, we talked about Paul's plans to go into Rome. We talked about how he was guided by the Spirit to go to Rome, but we also talked about how in his plan to go to Rome, it was in Paul's mind to go to Jerusalem, and this was to bring the offering to the poor brethren of the Jerusalem church. El hecho más sobresaliente, hermanos, en estos 6 primeros versículos, en el cual me gustaría que pusiéramos atención, es ver las intenciones de Pablo al visitar todas las iglesias a los lugares donde iba. Esto es, hermanos, exhortar a los hermanos. Vimos esto también al final de su primer viaje misionero con Bernabé, perdón. Le dijo a Bernabé que quería ir a visitar a las iglesias y exhortar a los hermanos. Esto, hermanos, de exhortar a los hermanos es notorio en el verso 1. Lucas 2 veces escribe que Pablo exhortó a los hermanos de Éfeso después de que cesó el alboroto, y en su camino rumbo a Macedonia exhortó también a los hermanos de aquellos lugares. Now, the most remarkable fact in these 6 verses of chapter 20, in which I would like us to pay attention, is Paul's intentions when visiting all the churches in the places where he went, which is the exhortation of the brethren. Now, this is not new for us. At the end of the first missionary journey, Paul came to Barnabas and said, let's visit the churches and to exhort the brethren. He's doing the same thing here. This is very evident in verse 1. Luke, in these 6 verses,
twice writes us that Paul exhorted the brethren at Ephesus after the chaos ceased, and on his way to Macedonia, he also exhorted the brethren of those places where he went. Pero aquí en el libro de los Hechos, hermanos, no tenemos mucha información de este viaje de Pablo de Éfeso a Macedonia. Lucas no nos da mucha información. Aparentemente Pablo esperaba reunirse con Tito en Troas y recibir las noticias de la iglesia de Corinto, pero Tito no llegó. En 2 de Corintios capítulo 2 versos 12 y 13, Pablo escribe a los corintios. Dice, cuando llegue a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome pues de ellos, salí para Macedonia. En otras palabras, lo que está contando Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 es lo que está sucediendo con nosotros en el libro de Hechos, versos 1 al 6. Now, here in the book of Acts, we don't have much information about Paul's trip from Ephesus to Macedonia. We don't have much. We only have 6 verses. But apparently, Paul was expecting to meet Titus in Troas and receive the news from the Corinthian church. But Titus never arrived there. We read in the second letter to the Corinthians, chapter 2, verses 12 and 13, the following words. This is Paul speaking. When I came to Troas to preach the gospel of Christ, even though a door was open for me in the Lord, my spirit was not at rest because I did not find my brother Titus there. So I took leave of them and went to Macedonia. In other words, what is happening, what Paul is telling us in 2 Corinthians is what's happening in the first 6 verses of the book of Acts, chapter 20 we're studying. Ahora en el verso 3, hermanos, en Hechos 20, leemos que Pablo estuvo por 3 meses en Grecia. La mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo que esta estancia de 3 meses en Grecia haya sido exactamente en la ciudad de Corinto, Acaya. Esta teoría, por así decirlo, por llamarla de esta forma, es basada en las palabras del mismo Pablo a los romanos en el capítulo 15, versos 25 al 26. Esta carta a los romanos aparentemente fue escrita desde Corinto en la estancia de 3 meses de Pablo en Grecia. Vean lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 25 y 26. Pablo dice, pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Now, if we jump to verse 3 in chapter 20 of the book of Acts, we read that Paul was in Greece for 3 months. Most Bible commentators agree that this stay of Paul for 3 months in Greece must have been exactly in the city of Corinth, which is Achaia. Now, this theory, so to speak, if we call it that way, is based on the words of the same Apostle Paul in the letter to the Romans, chapter 15, verses 25 and 26. This letter to the Romans was apparently written from Corinth or in Corinth. In this 3-month stay of the Apostle Paul, he wrote the letter to the Romans from Corinth. Listen to what the Apostle Paul says in Romans 15, 25 and 26. He says, at present, however, I'm going to Jerusalem, bringing aid to the saints. For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints in Jerusalem. This makes it true. Ahora, hermanos, el motivo principal de este viaje fue de lo que hablamos en el sermón de la semana pasada. Como recordamos en el verso 1 del capítulo anterior, hablamos de cómo Pablo decidió, siendo guiado por el Espíritu Santo, ir a Jerusalén. Pero recordemos que este deseo de Pablo era más bien el detallado, soberano y predestinado plan de nuestro Señor Jesucristo de llevar a Pablo a Roma para que testificara de su nombre en aquel lugar. Es más, de hecho, todo el último tercio de este libro de los Hechos está dedicado a los detalles de ese viaje de Pablo a Roma. Now, the main reason of this trip was,
As we talked about in last week's sermon, what we remember from verse 21 from the previous chapter, we talked about Paul decided in the Spirit, or he was guided by the Spirit to go to Jerusalem. But let us remember that this decision of Paul of going to Jerusalem was rather a detailed, sovereign, and predestined plan of our Lord Jesus Christ to take Paul to Rome to testify of his name there. In fact, the entire last third of the book of Acts in its entirety is dedicated alone to the details of Paul's journey to Rome. That's pretty good confirmation. Pero aunque la razón principal de este viaje, hermanos, es llevar a Pablo soberanamente a Roma, el apóstol aprovecha este viaje para alentar o exhortar a los hermanos de las diferentes ciudades a las que fue en su camino a Jerusalén. Y este viaje a Jerusalén es precisamente otra de las razones de este tercer viaje misionero. Esta razón es llevar la ofrenda a los hermanos pobres de la iglesia de Jerusalén. La misma carta, Romanos 15:25 que acabamos de leer, nos dice esto. Es más adelante en el capítulo 21, aquí mismo en Hechos, verso 17 en adelante, Lucas nos narra todos estos detalles en la llegada de Pablo a Jerusalén. But although the main reason for this trip is to take Paul sovereignly to Rome, the apostle takes advantage of this trip to encourage or to exhort the brothers of the different cities to which he went on his way to Jerusalem. And this trip to Jerusalem is precisely another reason for this third missionary journey. This reason is, once again, to bring the offering to the poor brethren of the Jerusalem church. The letter to the Romans, chapter 15, verse 25, we just read, testifies about this. Moreover, later in chapter 21, here in the book of Acts, verse 17 onwards, Luke tells us in details of Paul's arrival to the city of Jerusalem. Y este es el propósito principal de estos primeros 6 versos, hermanos, del capítulo 20. Lucas en estos 6 versos nos da una narración general o una narración resumida de lo que Pablo está haciendo a las ciudades a las que está yendo. Por esta razón, aunque esta información está resumida, no encontramos muchos detalles de este viaje. Afortunadamente, hermanos, para ayudarnos a entender esta información, el Espíritu Santo escribió más de estos detalles en otras partes de la Escritura, como lo acabamos de ver en Romanos y en 2 de Corintios. Now, this is the main purpose of these 6 first verses of chapter 20. The purpose of Luke in these 6 verses is to give us a general narrative, a general summary, if you will, of what Paul is doing in the cities in which he's traveling through. For this reason, because it is a summary information, we do not find many details of this trip. Fortunately for us, to help us to understand more this information, the Holy Spirit wrote more of these details in other parts of Scripture, as we just have seen from Romans and 2 Corinthians. Pero como leemos en el verso 6, hermanos, los 7 días que estuvieron los misioneros en Troas fueron de suma importancia, y estos detalles los encontramos en la predicación de Pablo en esta ciudad. Vean el verso 7, hermanos. En el verso 7 hay 5 características notables que sucedieron en la reunión con los hermanos de Troas. Perdón, hay 2. Estas 2 características detallan claramente qué es lo que se conmemora en el servicio del Día del Señor. No solamente eso, ahí podemos ver quiénes están presentes en la celebración del Señor. Y para ver estas características más claramente, les invito, hermanos, a ir verso por verso, como siempre lo hacemos, donde veremos todos estos detalles. Aunque debo mencionar que esta tarde solo estaremos estudiando una vez más 2 de estas características, dado a la gran cantidad de información que encontramos en estos 6 versos.
Por esta razón, hermanos, he decidido tratar este tema en 2 sermones. As we read in verse 6, in the 7 days that the missionaries were in Troas, these 7 days were vital to the development of this account. These details are found in Paul's preaching in the city of Troas in verses 7 to 12. Now here in verses 7 to 12, there are 5 remarkable characteristics that happen in the celebration of the Lord's Day servants with the brethren of Troas. These 5 characteristics clearly detail what is commemorated in each Lord's Day service. Not only that, it also shows us when the Lord's Day must be observed and who are present at the celebration of the Lord's Day service. Now, to see these 5 characteristics more clearly, I invite you to come with me to go verse by verse as we always do, where we will see clearly all of these details. Although, I must say today, that we are only studying 2 of those characteristics found in verse 7, given to the vast information carried in these 6 verses alone. For this reason, I have decided to deal with this account in 2 different sermons. Las primeras características, hermanas, son claras en el verso 7. Como mencioné anteriormente, dado a la mucha información contenida en un solo verso, este verso 7 será nuestro enfoque a través del sermón de hoy. Ahí Lucas escribe, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando salir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Lo primero que quiero que notemos, hermanos, son las primeras palabras del verso 7. El primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan. Estas 2 frases son claves y claras de el por qué nosotros los cristianos nos reunimos a adorar al Señor y a compartir la comida. Y no solamente eso, sino también tomar la cena del Señor en domingo. Now, the first and second characteristics are clear in verse 7. As I mentioned before, given to the vast information in 1 verse alone, this verse 7 will be our focus throughout today's sermon. So there, verse 7, Luke writes, on the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul talked with them, intending to depart on the next day, and he prolonged his speech until midnight. The first thing I want us to notice is Luke's first words. He says, on the first day of the week when we were gathered together to break bread. These 2 phrases, on the first day of the week when we were gathered together to break bread, these 2 phrases are clear and are key on why we Christians gather together to worship the Lord, to share a meal in fellowship, and to partake the Lord's Supper on Sunday. Primeramente, los hermanos estaban reunidos en el primer día de la semana. Esto, hermanos, es de suma importancia. Lucas está escribiendo de estos días o de este primer día de la semana desde una perspectiva romana. Con esto me refiero a que este primer día es literalmente el domingo como lo entendemos nosotros. Para nosotros el primer día no es el primer día de la semana no es lunes. El primer día de la semana es domingo. De esta forma lo está viendo Lucas. Nuestros días son contados, hermanos, de la medianoche a la medianoche. En otras palabras, a las 12 de la medianoche comienza un día, gira 24 horas y termina a las 12 de la noche del siguiente día. The first thing I want us to notice once again is that the brethren were gathered together the first day of the week. Now, this is really, really important. Luke is writing this information, in this case, about the first day of the week from a Roman perspective. What am I saying about this?
What I mean is that this first day of the week is literally Sunday as we understand it in our own calendar, which is the Roman calendar. For us, the first day of the week is not Monday, but Sunday. Our days are numbered from midnight to midnight. In other words, one day begins at midnight at 12 o'clock, and then 24 hours later, it ends and the other begins. This is the way Luke is looking at this text. Una vez más, hermanos, esto es de suma importancia, porque si no entendemos esto claramente y pensamos que Lucas está describiendo desde una perspectiva judía, esta perspectiva judía contaba los días desde que se metía el sol hasta cuando se metía el sol al otro día, como a las 6, 7 de la tarde. Pero si pensáramos de esta forma, hermanos, estaríamos diciendo que los hermanos no estaban reunidos en domingo, sino en sábado. Lo peor aún, si contáramos todo de esta forma, estaríamos diciendo que el Señor no resucitó en domingo. Y créanme, hay cristianos que creen que el Señor resucitó en sábado. Amados, este verso 7 del capítulo 20 de Hechos, junto con otros pasajes bíblicos, nos muestran claramente que el día del Señor, el día de reposo para los cristianos, se celebra los domingos. Again, this information is crucial. It's really, really important. If we don't understand this clearly, and we think that Luke is writing to us from a Jewish perspective, which the Jewish perspective understood that the day started at sundown, around 6, 7 o'clock, and it will go again until sundown, then we will be saying that they weren't meeting on Sunday, but on Saturday. Or even worse, if we are saying that Luke is looking at this from the Jewish perspective, then we will say that the Lord didn't rose from the dead on Sunday, but on Saturday. And there are Christians who believe that the Lord was resurrected on Saturday. Beloved, this verse 7 of chapter 20 of the book of Acts, along with other biblical passages, clearly show us that on the Lord's Day, the Sabbath for Christians must be celebrated or observed on Sunday. Tomen por ejemplo, hermanos, el pasaje de 1 de Corintios capítulo 16, verso 2. Pablo dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya a ser, no se recojan entonces ofrendas. En esta ocasión, hermanos, este pasaje, Pablo había mandado esta carta desde Macedonia, como lo acabamos de ver al principio en los versos 1 al 6. Pablo manda decir a los hermanos corintios en esa carta que cuando él vaya para allá a recoger a la ofrenda para los hermanos de Jerusalén, la ofrenda ya esté lista para cuando él llegue a Corintios, no se tenga que recoger nada, él nada más vaya a recibirla para continuar en su viaje a Jerusalén. Esto quiere decir, hermanos, entonces, que este pasaje de 1 de Corintios 16:2 presupone que el primer día de la semana, en otras palabras, el domingo, cuando se reunía la iglesia de Corinto a adorar al Señor, y la ofrenda debería haberse recolectado para que estuviera Pablo lista, era el domingo. En otras palabras, la iglesia de Corinto se reunía a la adoración del Señor en el día domingo. Now take for example the passage in 1 Corinthians 16:2. This is what Paul says there. On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. Now on this occasion, let me tell you, we already read this before in verses 1 through 6. Paul has sent this letter from Macedonia. We saw that in verse 1 through 6. And Paul in this letter tells the Corinthians that when he goes there to collect the offering for the poor brothers of Jerusalem, the offering shall be ready for him, all collected together. So when Paul gets there, nothing else should be collected. In other words, Paul said, have the offering ready for me.
That means, brethren, if you pay attention to the text, that means then this passage presupposes that the first day of the week, in other words, on Sunday, is when the church met to worship the Lord. The offering should have been collected so that he will be ready by the time Paul arrived. In other words, the Corinthian church met for the worship of the Lord on Sunday, on the Lord's day. ¿O qué decimos, hermanos, del pasaje de Apocalipsis 1:10? Juan escribe en Apocalipsis 1:10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como un sonido de trompeta. Este verso, hermanos, es probablemente el pasaje más claro donde encontramos la referencia y la celebración del día del Señor. Algunos han interpretado este pasaje junto con 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 y han dicho que se trata de la misma interpretación. Pero hermanos, un cuidadoso estudio nos deja ver que el pasaje de 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 no nos habla del día del Señor como una celebración, más bien nos habla del día del Señor como un tiempo futuro. En otras palabras, de la segunda venida de Cristo para juzgar a las naciones. Now, what do we say about the passage of Revelation 1:10? This is what John says in Revelation 1:10. I was in the Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. Brethren, this verse is probably the clearest passage where we find the reference of the observance of the Lord's Day on Sunday. Some have interpreted this passage together with 2 Peter 3:10 and have said that these two passages have the same interpretation. But a careful study shows us that the passage from 2 Peter 3:10 talks about the day of the Lord, not the Lord's Day. Meaning, Peter is talking about a future time of the second coming of our Lord Jesus Christ to judge the nations. En contraste a Pedro, hermanos, el pasaje de Apocalipsis 1:10, en el idioma original en el que fue escrito, denota una palabra que modifica esta frase y significa que pertenece a. En este caso entonces, Juan nos dice que cuando él estaba en el Espíritu en el día del Señor, se está refiriendo específicamente a que ese día, el día domingo, le pertenece al Señor, es del Señor, es el día del Señor, le pertenece a él, no a ustedes, ni a mí, ni a nadie más. Now, in contrast from 2 Peter 3:10, this passage from Revelation 1:10, in the original language in which it was written, denotes a word that modifies this phrase, Lord's Day, that means that this day belongs to. In this case, then, John is telling us that when he was in the Spirit in the Lord's Day, he's specifically referring to that day. Which day? Sunday. He's saying that this day belongs to the Lord. It is the Lord's day. It belongs to Him, not to you, not to me, not to anybody else. El hermano Sam Waldron, hermanos, en su libro titulado El Día del Señor, sus presuposiciones, pruebas, precedentes y prácticas, nos ayuda a entender más claramente la interpretación de 1 de Corintios 16:2 y Hechos 20:7 que estamos estudiando. Esto es lo que dice Waldron en su libro. Los cristianos observan el primer día de adoración, el domingo, debido a la mención e instancia peculiar sobre el hecho que Cristo resucitó el primer día de la semana. Los cristianos observan el primer día, el domingo, debido a las distinciones consecuentes que le confirió el Cristo resucitado. Los cristianos observan el primer día debido a la posterior observancia del primer día por parte de las iglesias apostólicas. Las iglesias apostólicas sí vieron un significado religioso especial en el primer día o en el domingo. Waldron continúa,
Era su día elegido para el culto corporativo. Esta práctica de las iglesias apostólicas implica e infiere la autoridad apostólica para la observancia religiosa del primer día. No se consideró incidental que la resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu ocurrieron el primer día de la semana, en domingo. Estos eventos fueron vistos como el primer día, como un día especial, significado cristiano. Amados hermanos, como Waldron dice, esta autoridad apostólica y sus prácticas que encontramos en las Escrituras nos obligan entonces a nosotros a que celebremos el día del Señor cada domingo, tal y como lo hizo Pablo aquí en el verso 7 con los hermanos de Troas. Now, Sam Waldron, in his book titled The Lord's Day, Its Presuppositions, Proofs, Precedents, and Practice, writes about the interpretation of 1 Corinthians 16:2 and Acts 20 verse 5 we are studying right now. And this is what he says, quote, Christians observe the first day for worship because of the peculiar mention and instance upon the fact that Christ rose on the first day. Christians observe the first day because of the consequent distinctions conferred upon by the resurrected Christ. Christians observe the first day because the subsequent observance of the first day by apostolic churches. The apostolic churches did see a special religious significance in the first day. It was their chosen day for corporate worship. This practice by apostolic churches implies and infers apostolic authority for the religious observant on the first day. He continues, it was not regarded as an incidental that the resurrection of Christ and the outpouring of the Holy Spirit occurred on the first day. These events were viewed as setting apart the first day as one of a special Christian significance, end quote. Beloved brethren, as Waldron is saying, this apostolic authority and its practices that we find in the scriptures then force us to celebrate, to commemorate, and to observe the Lord's Day every Sunday, just as Paul did here with the brethren of the city of Troas. La segunda característica, hermanos, que ocurrió en la reunión del Día del Señor con los hermanos de Troas fue el mensaje del Señor, el sermón de Pablo. Amados, esto es evidente ahí mismo en el verso 7. Si ponemos atención, el verso 6 nos dice que los misioneros estuvieron en Troas por 7 días. En el verso 7 leemos que el primer día de la semana los hermanos estaban reunidos para partir el pan y Pablo prolongó su discurso hasta la medianoche. Esto significa, hermanos, que Pablo y los misioneros estuvieron esperando específicamente el domingo, el día del Señor, para partir el pan, lo cual significa que partían en pan literal y era la cena del Señor. Hablaremos de esto la semana que entra. Y se quedaron en ese lugar para predicar la palabra del Señor a los hermanos de Troas. Now, the second characteristic that occurred in the meeting of the Lord's Day with the brethren of Troas was the message of the Lord, Paul's sermon. Beloved, this is evident right there in same verse 7. If we pay attention, let's go back to verse 6. Verse 6 tells us that the missionaries were in Troas for 7 days. This is crucial. Why? Because in verse 7, we read that the first day of the week, the brothers were gathered together to break the bread, and Paul prolonged his speech until midnight. What am I saying? This means then that Paul and his companions were specifically waiting for the Lord's Day. They were waiting for Sunday to break bread, which means a literal dinner, and which commemorated the Lord's Supper. We will talk about this next week. They stayed on this place waiting for the Lord's Day to preach the word of God to the brethren of Troas.
Amados hermanos, la predicación de la palabra de Dios es crucial y la parte más importante del servicio del día del Señor. Sin la predicación de la palabra de Dios en el servicio del día del Señor, no solo el culto estará incompleto, sino que Dios mismo no hablaría sus estatutos, leyes, bendiciones y promesas a sus hijos. Escuchen las palabras de Nehemías en el capítulo 8, versos 1 al 3, y después me brinco al verso 7 y 8. Escuchen lo que dice Nehemías. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y de todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Después de ahí me brinco al verso 7 y 8. Brothers and sisters, the preaching of the Word of God is crucial and the most important part of the Lord's Day service. Without the preaching of the Word of God in the Lord's Day service, not only would the worship services be incomplete, but God Himself would not speak of His statutes, laws, blessings, and promises to His people. Listen to the words of Nehemiah in chapter 8, verse 1 through 3, and then I'll jump to verse 7 and 8. This is what Nehemiah says. And all the people gathered as one man into the square before the water gate, and they told Ezra the scribe to bring the book of the law of Moses that the Lord had commanded Israel. So Ezra the priest brought the law before the assembly, both men and women, and all who could understand what they heard on the first day of the 7th month. And he read from it, facing the square before the water gate, from early morning until midday, in the presence of the men and women and those who could understand. And the ears of all people were attentive to the book of the law. Vean lo que dice el verso 7 y 8, hermanos, del capítulo 8. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Masaías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán, Pelaías y los levitas. Atención a estas palabras, hermanos. Explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. El verso 8, y leyeron el libro de la ley de Dios, atención a estas palabras, interpretando y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Listen to verses 7 and 8 of chapter 8 of Nehemiah. In the first part, we read of Ezra reading the law from the morning to midday. In verse 7, Nehemiah says also Jeshua, Bani, Sherebiah, Jamin, Akub, Sheptanai, Hodiah, Messiah, Kelita, Azariah, Josabad, Hanan, Peliah. Listen to this. The Levites helped the people to understand the law, while the people remain in their places. Listen to verse 8. They read from the book, from the law of God, clearly, and they gave the sense of the people understand the reading. Estos versos, hermanos, de Nehemías nos dejan ver claramente que la lectura de la palabra de Dios es de suma importancia en la celebración del culto del día del Señor. Pero no solo vemos esto, lo más importante está escrito en los versos 7 y 8 ahí mismo en Nehemías 8. Y esto es, hermanos, que la palabra de Dios debe y necesita ser interpretada. La palabra de Dios debe ser explicada. Como dice en el verso 8 ahí en Nehemías, los intérpretes bíblicos, los predicadores, los pastores deben interpretar la palabra de Dios, dándole sentido para que el pueblo de Dios entienda la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, si no hay interpretación, si no hay una interpretación correcta, sistemática, bíblica y ortodoxa de la palabra de Dios, se corre el peligro de caer en graves errores. Y lo peor de todo, se corre el peligro de caer en herejías.
Now, these verses of Nehemiah chapter 8 allows us to see clearly that the reading of the Word of God is of the utmost importance in the celebration of the Lord's Day. Not only do we see that the reading of the Scripture is important, but most important thing is in verse 7 and 8 in Nehemiah 8. And this is that the Word of God must be interpreted. The Word of God must be explained. As it says in verse 8 of Nehemiah, the biblical interpreters, the biblical preachers, the pastors must interpret the Word of God for the people of God, giving the Word the sense so the people of God understand the reading of the Word of God. If there is no interpretation, if there is not a correct, systematic, biblical, historical, and orthodox interpretation of the Word of God, there is the risk of falling into serious errors of the understanding of the Scriptures. And the worst of all, there is the risk of falling into heresy. Amados, otro ejemplo de la importancia de la predicación de la palabra de Dios la encontramos en las instrucciones de Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 13. El apóstol dice a Timoteo en aquel verso: entre tanto llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Amados, este pasaje tiene un ritmo natural de entendimiento en su propia construcción. Las instrucciones de Pablo a Timoteo son sistemáticas y concretas. Pablo da instrucciones a Timoteo de cómo debe comportarse en el contexto de la iglesia, el contexto de la reunión de los santos para la celebración del Día del Señor. Now, dear brethren, let me take you to another example of the importance of the preaching of the Word of God. This is found in the first letter to Timothy, chapter 4, verse 13. Listen to what the Apostle Paul tells Timothy. Until I come, Paul says, devote yourself to the public reading of Scripture, the exhortation, to the teaching. Beloved, this passage has a natural rhythm of understanding in its own construction. Paul's instructions to Timothy are systematic and complete, concrete. Paul instructs Timothy how to behave in the context of the church, of the gathering of the saints. Pongamos atención, hermanos, a las palabras de Pablo en la primera instrucción, en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 3. La primera instrucción: ocúpate en la lectura de las Escrituras. Esta instrucción puede aplicarse tanto personalmente, refiriéndose a Timoteo, pero también en el contexto del culto congregacional. La segunda instrucción, la exhortación. La responsabilidad de Timoteo no solo era, hermanos, de leer las Escrituras y esperar a que la gente las entendiera por sí mismos. No, su trabajo era, y es también el trabajo de todo pastor y predicador, de exhortar a la iglesia de Cristo con la palabra de Dios. La responsabilidad del pastor es de desafiar a la iglesia con la aplicación de la palabra de Dios a su manera de vivir. Now, if you go please to 1 Timothy chapter 4, verse 13, this will help us a little bit. Pay attention to Paul's words in verse 13. He gives the first instruction to Timothy. The first command: devote yourself to the public reading of Scripture. Does this sound like Nehemiah? This instruction can be applied both personally, I'm talking about Timothy, but also this text shows in the context of congregational worship of the saints. Second instruction, the exhortation, still in verse 13. Timothy's responsibility was not just to read the Scriptures and to expect that people would understand on their own. No, his responsibility was also, and let me tell you, it is the responsibility of every pastor to exhort the church of Christ with the Word of God,
The responsibility of every pastor is to challenge the church with the application of the word of light to their daily lives. La tercera instrucción, hermanos. Vayan a Timoteo, 1 de Timoteo 4:13. La tercera instrucción en el verso 13. La enseñanza de las Escrituras. Esta enseñanza, hermanos, es la exposición de las Escrituras. El estudio a fondo de los pasajes bíblicos. En la carta a los Colosenses, hermanos, capítulo 1, verso 28, el apóstol Pablo hace esta misma referencia de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Ahí en Colosenses capítulo 1, 28, el Espíritu Santo dice: a Él, a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres, atención, enseñando a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Now the third instruction, verse 13, 1 Timothy chapter 4, the teaching of the Scriptures. This teaching of the Scriptures is the exposition of the Scriptures. This teaching of the Scriptures is an in-depth study of the biblical passages. In the letter to the Colossians, chapter 1, verse 28, the Apostle Paul makes this same reference to the reading of the Scriptures, exhortation, and teaching. There the Holy Spirit says, in Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, what we may present everyone mature in Christ. El predicador Steve Lawson, hermanos, en su sermón llamado ¿Cómo debemos predicar?, comenta de 1 de Timoteo 4:13 y de Colosenses 1:28, ambos pasajes donde aparece la palabra enseñar las Escrituras, y esto es lo que dice Steve Lawson. Enseñar en estos pasajes significa cavar dentro del mismo texto de la Escritura. Enseñar es dar la explicación e interpretación adecuada del texto. Slauson dice, la verdadera predicación expositiva es una predicación doctrinal. Es predicación teológica, es predicación exegética. Esta predicación presta atención a los idiomas originales, antecedentes históricos, intención del autor, referencias cruzadas, antecedentes culturales, geografía, gramática, síntesis, género literario, estructura literaria, teología sistemática, teología bíblica. Amados hermanos, esto es lo que enseñó Pablo a Timoteo. Esto exactamente fue lo que dijo Pablo a los Colosenses, y esto es lo que Pablo hizo en la iglesia de Troas. Leyó las Escrituras, exhortó a los hermanos con las Escrituras y enseñó a los hermanos con las Escrituras. Steve Lawson, in his sermon titled How We Ought to Preach, comments on both texts, 1 Timothy 4:13 and Colossians chapter 1 verse 28, in which the word teaching appear in both of those passages. And this is what Steve Lawson says. Teaching in these passages means to dig into the text of Scripture itself. It is to give the proper explanation and interpretation of the text. True expository preaching is doctrinal preaching. It is theological preaching. It is exegetical preaching. It gives attention to the original languages, historical background, authorial intent, cross-references, cultural background, geography, grammar, syntax, literary genre, literary structure, systematic theology, and biblical theology. Beloved brethren, this is what Paul taught Timothy. This is what Paul said to the Colossians. Dear brethren, this is what Paul did in the church of Troas. He read the Scriptures, he exhorted the brethren with the Scriptures, and he taught the brethren with the Scriptures. Amados hermanos, el mensaje de Dios por parte de Pablo a los hermanos de Troas fue crucial para su edificación, exhortación y consolación.
La reunión de los hermanos en el día del Señor sin el mensaje de Dios a su iglesia había estado incompleta y dejado a la iglesia sin el alimento espiritual que es necesario para la vida de todo creyente. Pero notemos ahí en el mismo verso 7 que este mensaje de Dios se prolongó hasta la medianoche. Los hermanos de la iglesia de Troas estaban hambrientos, sedientos de la palabra de Dios. Beloved, God's message from Paul to the brethren of Troas was crucial for their edification, exhortation, and consolation. The meeting of the brethren in the city of Troas on the Lord's Day without God's message to his church would have been incomplete, and it would have left the church without the spiritual nourishment that is necessary for the life of every believer. But notice right there in verse 7 that this message of God goes on until midnight. The brethren of the church of Troas were hungry, thirsty for the word of God. En nuestros días, hermanos, muchas iglesias tienen un tiempo específico para cada sermón. Si el sermón es de más de 20 o 25 minutos, la gente se está desesperando y ya quiere irse a sus casas. En nuestros tiempos, si los pastores predican más de 40, 50 minutos, son unos desconsiderados del tiempo de los demás. Pero debemos entender que todo lo que el pastor tiene que decir, mientras tenga suficiente base bíblica, teológica y ortodoxa, es importante predicar porque el pastor está lidiando con las almas de aquellos que están escuchando el mensaje divino. In our day, many churches have specific time for each sermon. If the sermon is more than 15 or 20 minutes, people are already desperate to leave the church. In our times, if pastors preach for more than 40, 50 minutes, they are inconsiderate of other people's times. But we must understand that everything that the pastor has to say, as long as he has sufficient biblical, theological, and orthodox basis, is important to preach because the pastor is dealing with the souls of those who are listening to the Word of God. Pero vean también la reacción de los hermanos de Troas en el verso 7. Los comentaristas bíblicos dicen que lo más probable es que la iglesia de Troas se reunía de noche porque todos trabajaban de día. Una vez más, los hermanos de la iglesia de Troas estaban hambrientos, sedientos de la palabra de Dios, sin importar cuándo hayan trabajado, sin importar si tenían que trabajar al día siguiente, sin importar nada más que la comunión con los santos, la comunión los unos con los otros. Nada importaba más que escuchar el mensaje de Dios. Nada importaba más que estar reunidos con los santos en los atrios de Dios, adorándole y alabándole. But see also the reaction of the brethren of the church of Troas. Verse 7. Bible commentators said that most likely the church of Troas met at night because everyone worked during the day. Once again, the brethren of the church of Troas were hungry, thirsty for the word of God. No matter how much they have worked during the day, regardless if they have to work the next day, regardless of anything other than communion with the saints, the communion with each other, nothing mattered more than the listening to God's message. Nothing mattered more than being united with the saints in the courts of God, worshiping Him and praising Him and hearing His word. En nuestros días los cristianos están durmiendo en las bancas. Y la gente piensa de predicadores como yo, que habla estas cosas directamente. ¡Qué duro eres con ellos! John MacArthur dijo una vez, la predicación dura hace corazones suaves. Y la predicación suave hace corazones duros. Si ustedes piensan, hermanos, que yo soy muy duro en mis predicaciones, claramente no han escuchado a Paul Washer. O realmente yo creo que necesitan leer los sermones de Carlos Spurgeon. Alguien puede decir, entiéndelos, están cansados. A lo cual yo diría, ¿y los hermanos de Troas no estaban cansados?
Los hermanos de Troas no habían trabajado todo el día y estuvieron escuchando la palabra de Dios toda la noche hasta el día siguiente. Estas personas están durmiendo en las bancas, no tienen un problema de cansancio. Lo que tienen es un problema espiritual. ¿Cómo sé esto? Porque no les interesan las cosas de Dios. Porque la noche anterior al servicio del día del Señor no tenían este problema de cansancio, estaban despiertos. Pero en la iglesia sí. In our day, Christians are sleeping in the pews. And people think of preachers like me who say these things and speak about these things directly. Oh, you are too hard with them. You are too harsh. John MacArthur once said, hard preaching makes soft hearts, and soft preaching makes hard hearts. If you think that I am too hard in my preaching, you haven't clearly listened to Paul Washer. Even more, you really need to read Spurgeon's sermons if you think I'm harsh. Someone might say, well, understand them, they're tired. Which I would say, and the brethren of Troas weren't tired? The brethren of Troas had not worked all day and were listening to Paul preaching all night until the next day? The people falling asleep in the pews are falling asleep in the pews not because they have a problem with fatigue. They have a spiritual problem. How do I know that? Because they're not interested in the things concerning the God. Because the night before the Lord's day, they didn't have that problem the night before. They were up late. Amados hermanos, lo que acabamos de ver en el comienzo de estos versículos en el capítulo 20 nos han dejado con mucha enseñanza, exhortación y explicación. Amados, el día del Señor es de ser venerado, respetado, obedecido y apartado para el Señor. El día del Señor es su día, no es de ustedes ni mío. No creo que haya palabras más claras que el día del Señor. Le pertenece a Él. Es como decir, es el carro de Miguel. No es el carro de Juan, es el carro de Miguel. Es el día del Señor. No es de ustedes, no es mío. Beloved brothers and sisters, what we have just seen at the beginning of these verses in chapter 20 has left us with much teaching, exhortation, and application to our lives. Beloved, the Lord's Day is to be honored. The Lord's Day is to be respected. The Lord's Day is to be obeyed and to set apart for Him. The Lord's Day is His day. It is not your day. It is not my day. It's nobody else's day. It's His day. Dear brethren, I do not think there are any clearer words than those. The Lord's day is His day. It belongs to Him. It is His. It's like saying it's Michael's car. It's not John's car, it's Michael's. It belongs to Michael. El pasaje del día de hoy también nos ha dado una de las características principales de las actividades que se efectúan en el servicio del día del Señor. Esta es la predicación de la palabra de Dios. Amados, la predicación de la palabra de Dios, la verdadera predicación expositiva de la palabra de Dios, tiene como resultado final la enseñanza, la exposición del texto y la explicación del texto. Pero no solo eso, la verdadera predicación expositiva también tiene edificación, explicación, aplicación, exhortación, consolación, invitación. La verdadera predicación de la palabra de Dios viene con el ruego a los pecadores y a los hermanos a la santificación. La verdadera predicación expositiva de la palabra de Dios convence de pecado. La verdadera predicación expositiva de la palabra de Dios persuade a las personas al arrepentimiento. La verdadera predicación expositiva de la palabra de Dios confronta a las personas con sus pecados.
La verdadera predicación expositiva de la palabra de Dios corrige a las personas en su modo de vivir y les invita a una vida conforme a la estatura de Jesucristo. Today's passage also has given us one of the main characteristics of the activities that take place in the Lord's Day service. That is the preaching of the Word of God. Beloved, the preaching of the Word of God, the true expository preaching of the Word of God, has as a final result the teaching, the exposition of the text, the explanation of the text. But not only that, the true expository preaching also has edification, application, exhortation, consolation, invitation, the plea to sinners, to the brethren, to sanctification. The true expository preaching of the Word of God convinces people of sin. The true expository preaching of the Word of God persuades people to repent of their sin. The true expository preaching of the Word of God confronts people with their sin. The true expository preaching of the Word of God corrects people from the way of life and invites them to live a life according to the life and stature of our Lord Jesus Christ. Hermanos, debo preguntarles, ¿han sido ustedes esta tarde enseñados? ¿Les han explicado el texto bíblico? No solo eso, ¿han sido ustedes esta tarde edificados? ¿Fue el texto bíblico aplicado a sus vidas? Hermanos, han sido exhortados, han sido consolados, han sido convencidos de sus pecados, confrontados, persuadidos, invitados a vivir una vida que le agrada a Cristo. Amados hermanos, déjenme decirles que nuestro Señor Jesucristo es glorificado cada vez que experimentamos esto en cada predicación del culto del día del Señor. Pero no solo esto, hermanos, les ruego que pidan a Dios que prepare sus corazones para el mensaje de cada día del Señor. Pero no solo eso, hermanos, les pido que también pidan a Dios para mí, para que me dé sabiduría, poder, gracia, humildad. Y sobre todo, hermanos, que el Señor me dé deseos de buscarle arduamente en oración y a permanecer en comunión constantemente con Él. Esta, hermanos, es mi oración para ustedes todos los días. Beloved brethren, this afternoon I must ask you, have you been taught this afternoon? Have you been explained the biblical text? Not only that, have you been edified this afternoon? Was the biblical text applied to your lives? Brothers and sisters, have you been exhorted? Have you been consoled? Have you been convinced of your sins? Have you been confronted, persuaded, invited to a life that is pleasing to God? Beloved brethren, let me tell you that our Lord Jesus Christ is glorified every time we experience this in every sermon, in every Lord's Day service. That is why I beg you, I ask you this afternoon, beloved brethren, to ask. Please pray to God to prepare your hearts for the message of God on each Lord's Day. But not only that, brethren, pray to God for me also. Pray to the Lord that the Lord will give me wisdom and power and grace and humility. And above all, pray to the Lord that He will give me desire to seek Him in prayer and to remain in constant communion with Him. Brethren, that is my constant prayer for you. Let's pray. Vamos a orar, hermanos. Heavenly Father, we come to your presence, Lord, and we pray, Lord, that your word would be transforming to our lives. We pray, Lord, that your word would pierce our hearts and transform our hearts and sanctify our hearts. Lord Jesus, help us to be more like your Son, like you, Lord Jesus. Help us to be to your stature. Help us to think like you.
Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que transformes nuestras vidas, que quites el pecado, Señor, y la mundanidad de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas a través de la perspectiva de Cristo. Perdónanos, Señor. Lávanos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo a tu iglesia, Señor, y te ruego que les des un deseo ardiente, Señor, de tu palabra, que les des un deseo ardiente de orar, que les des un deseo ardiente de estar en comunión contigo, Señor. Señor, te ruego por mí. Dame gracia, Señor, y sabiduría. Dame humildad, Señor. Dame poder, Señor, para entender tu palabra y explicarla a mis hermanos, Señor. Father, bless your church. Give them, Lord, a deep desire, a deep commitment to your word. Give them hunger and thirst of your word, Lord. And Father, I pray for myself. Give me wisdom, humility, and grace and power to preach the word to your people. We pray these things, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ, our Savior. Amen. Amen.